Bienvenido nuevamente a nuestra sección Conozca a nuestros expertos y asociados de Comesec Latinoamérica. En esta oportunidad tenemos al abogado Javier Iranzo Haynes. Abogado, un gusto compartir con usted. El gusto es mío, gracias. Javier Iranzo Haynes, abogado con más de 30 años de experiencia con máster en Compliance Corporativo en el European Business School de España. Dirige el área de Compliance para los clientes de Comesec Latinoamérica. Abogado. Hablemos de Compliance. Bueno, muy bien, hablemos. Compliance es un término que se refiere al cumplimiento normativo. Cuando hablamos de cumplimiento normativo se refiere a todo el marco, esencialmente el marco legal que regula una actividad. Usualmente está relacionado no solo con la actividad que se regula, sino con todo el marco normativo que se aplica dentro de un determinado estado. Por normas debemos entender no solamente las leyes, sino también pueden ser criterios jurisprudenciales que resulten aplicables a una empresa. Puede también tratarse de actos normativos de carácter sublegal, que es el típico caso de, por ejemplo, en materia tributaria, que no es solamente las leyes, tanto leyes orgánicas, sino que además también hay disposiciones que tienen un rango inferior a la ley, pero que terminan entrando dentro de ese marco que regula la actividad de una empresa. Es decir, si se falta a una norma, se transgrede o se viola la ley. Efectivamente, ahí entraríamos en lo que se conoce como una situación de inconformidad. El incumplimiento está referido a una situación de inconformidad. Y lo que hace un oficial de cumplimiento es chequear que la actividad que desarrolla una empresa esté de acuerdo con la normativa aplicable a esa empresa en ese momento y en ese lugar determinado. ¿Y dónde se resuelve esta controversia? Se resuelven a través de programas de cumplimiento que empezaron a desarrollarse, sobre todo a raíz de que se incluyó la posibilidad de que las personas jurídicas respondan también penalmente por sus actos. Yo no quisiera entrar en este tema porque es muy polémico. Hay quienes dicen que la persona jurídica no puede responder penalmente por sus actos. Hay quienes sostienen que sí, pero independientemente de eso, hay estados que regulan la responsabilidad penal de las personas jurídicas y eso obliga a que las empresas que están desarrollando su actividad en esos determinados ámbitos jurídicos, vale decir, Chile, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Panamá, cualquier empresa que desarrolle sus actividades o que pretenda tener actividades en cualquiera de estos ámbitos donde se reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas o donde las situaciones de inconformidad o de incumplimiento pueden ser también sancionadas a través de disposiciones de carácter administrativo, vale decir de multas, lo que hace precisamente el programa de cumplimiento es demostrar de manera activa y efectiva a través de un procedimiento que está previsto dentro de esa propia normativa que es interna de la empresa, reflejar que cara afuera de la empresa, en su actividad, está cumpliendo con ese marco normativo que le resulta aplicable. ¿Cómo se involucra Comesec Latinoamérica con el compliance corporativo? Además, tomando en cuenta que la ley cambia en cada país. Efectivamente. Recordemos que Comesec pone a disposición de todos nuestros clientes una amplísima red de abogados y otros profesionales que pueden dar fe de cuál es la situación de cumplimiento y cuál sería la situación de inconformidad o de incumplimiento. Todo dentro de lo que puede ser el apetito, lo que se conoce como apetito de riesgo. Entendamos una cosa, cuando hablamos de cumplimiento, lo que estamos hablando es de la mitigación o la reducción de la posibilidad de incurrir en inconformidades. No hay ninguna actividad humana que esté exenta al 100% de los riesgos. Lo que hace un programa de cumplimiento es verificar que dentro de los estándares permitidos, la empresa está demostrando una debida diligencia con su actividad y está actuando como un buen padre de familia frente a una situación de riesgo que previamente debe haber sido determinada de acuerdo con, como dije anteriormente, su actividad empresarial, porque hay actividades empresariales que tienen regulaciones diferentes. Pensemos, hay sectores que están mucho más regulados que otros. Un buen ejemplo puede ser el sector farmacéutico o el sector financiero. Cada uno de esos sectores tiene no solamente los riesgos propios o riesgos inherentes a su actividad, sino que tiene, en virtud de esos riesgos, unas regulaciones que le son específicas. De manera que el programa de cumplimiento tiene que estar adaptado y tiene que estar ajustado específicamente para cada una de estas empresas.
¿De qué manera se involucraría Comesec al prestar sus servicios como empresa que hace intermediación? La verificación y la revisión de ese programa de cumplimiento, en primer término. De manera que cuando el cliente que esté fuera, pensemos de Chile, y esté en España, y tiene la intención de expandirse a través de la exportación de sus productos, tenga la plena seguridad de que su actividad no va a estar contaminada, que eso es un término que se utiliza dentro del mundo de cumplimiento, por ese riesgo de inconformidades con el país con el que haga algún tipo de operación. Que no solamente estamos hablando de cumplimiento desde el punto de vista financiero, porque ese cumplimiento financiero, como dije anteriormente, tiene sus mecanismos propios de regulación, sino que puede ser incluso también desde el punto de vista del código de ética, las buenas prácticas comerciales, política antisoborno, porque hay que tener en cuenta una cosa: ese contexto de riesgo va a estar definido obviamente por el tipo del país, el tipo de régimen imperante en ese país en ese momento dado. ¿Qué tan en cuenta o qué tan en serio se tomen determinadas materias que pueden ser mucho más sensibles? Pensemos, por ejemplo, protección medioambiental en Europa, que a lo mejor en el caso de Latinoamérica no tienen el mismo impacto. De manera que el empresario que quiera hacer negocios en Latinoamérica tenga en cuenta que se va a hacer una revisión de forma que sepa no solamente cuál es el marco normativo imperante en el país donde pretenda hacer operaciones, porque eso lo podemos nosotros ofrecer sin ninguna dificultad. En definitiva, abogado, lo que se busca es evitar una sanción. Sí, podremos decir de manera general que ese es el destino, hacia allá está dirigido justamente todo lo que es la prevención o la gestión de riesgo penal. Como dije anteriormente, no hay manera de que tú puedas llevar ese riesgo a un límite cero, no existe, eso no es posible. Siempre va a haber, dentro de lo que la empresa pueda asumir como riesgo en su actividad, va a haber la posibilidad de que se le imponga una sanción. Pero la cosa puede ir un poco más allá, en el sentido de que en la medida en que tú hagas una más adecuada gestión de tu riesgo, estás cuidando algo que vale oro para una organización, y es la reputación. Pensemos, por ejemplo, lo que significó el escándalo Enron a principios de este siglo, o el escándalo de Volkswagen cuando se logró determinar que estaban alterando la medición de las emanaciones de CO2 de sus motores. Eso evidentemente tuvo un impacto en algo que es simplemente un intangible de una organización, que es su reputación. Del otro lado, tener unas buenas prácticas de cumplimiento que no solamente están reflejadas en el cumplimiento puertas afuera de la organización, sino de una autorregulación que se impone de manera voluntaria dentro de la empresa, que comprende una serie de elementos normativos, ya no de carácter legal, sino de carácter empresarial, que van desde el código de ética, el código de buenas prácticas del punto de vista comercial, el manejo de las denuncias que puedan hacerse internamente para la investigación. Todo esto va a redundar en un beneficio para la imagen de la corporación y, por otra parte, y hay que ser muy enfáticos en esto, en la medida en que tú gestiones de la forma más adecuada y estés mejor dotado de todos estos elementos que te van a permitir a ti no solamente demostrar que no vas a cumplir o que no vas a incurrir en incumplimientos, sino que además es que es una condición necesaria para tú poder contratar con sectores que están regulados, posiblemente no dentro de tu ámbito geográfico, sino en el momento que tú pretendas expandir tus operaciones, ya sea celebrando transacciones de compra o de venta con cualquier otro país. Pensemos, por ejemplo, la comunidad o el derecho comunitario europeo está muy avanzado en esta materia de regulación. En el caso de Latinoamérica, posiblemente no. El problema de la empresa latinoamericana para ser competitiva frente al mercado europeo parte, en primer término, y hay que decirlo en esto muy enfáticamente, de los problemas de regulación, de riesgo penal. Y es una preocupación del mercado europeo la carencia de una regulación efectiva, principalmente dentro de la parte financiera, el manejo financiero, por todo lo que tiene que ver con las políticas de prevención de blanqueo de capitales y de la lucha antisoborno, que es una materia que en Europa se lo toma muy en serio. Y no digamos que Latinoamérica no lo haga, evidentemente hay una regulación, pero no solamente que existe una regulación, sino que tú no solamente debes serlo, sino que también debes parecerlo.
El programa de cumplimiento de gestión de riesgo lo que te permite como empresa latinoamericana es ser mucho más competitivo frente al mercado europeo a la hora de importar o de exportar. Y eso es precisamente lo que nosotros, adelantándonos, conociendo esta necesidad y esta realidad del mercado, ponemos a disposición de nuestros clientes. Muchísimas gracias, abogado Javier Iranzo Haynes. Muchísimas gracias, Adrián, por darme esta oportunidad. Un gusto compartirlo. El gusto es mío. Muchas gracias. En Comensec, Latinoamérica, donde el camino está claro.